Florencia y ella Sofía. Hoy vamos a hablar de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. El género de esta novela es narrativo y su subgénero es novela. Es la más grande obra del llamado realismo mágico. Se estructura en capítulos, sin número ni título. Tiene un narrador extradigético y un título tanto emblemático como simbólico. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, en 1927. Fue un novelista colombiano que ganó el Premio Nobel de la Literatura en el 82 gracias a su gran obra maestra 100 años de soledad. También fue el maestro de la literatura universal y falleció en el año 2014 en la Ciudad de México. Su primera obra fue La hojarasca y, en conjunto con otras obras, a lo largo de 20 años desarrolló la idea de 100 años de soledad, como El coronel no tiene que le escriba o Los funerales de la mamá grande, a pesar de que escribió la novela en solo 18 meses. La novela tiene, además de los relatos fantásticos, hechos verdaderamente ocurridos en la historia de su país, como la fiebre del banano. Durante el periodo en que escribió este libro, tuvo que vender la mayoría de sus bienes y pasó muchas dificultades económicas, hasta el punto de que al enviar el libro a la editorial de Argentina, la única editorial que lo aceptó, pudo enviar solo la mitad del libro, pero aún así lo publicaron. García Márquez fue la figura fundamental del llamado boom de la literatura hispanoamericana y desde sus inicios, desde su niñez, fue donde marcó decisivamente su carrera como escritor, y en sus novelas tanto el realismo como la parte de la fantasía son marcadas notoriamente junto con sus grandes dotes de narrador. Desde muy joven se mudó a la capital de Colombia. Desde muy joven se mudó a la capital de Colombia, donde allí en la Universidad Nacional estudió Derecho y Periodismo. Su primera obra, como ya lo dijo Florencia, fue La hojarasca, que fue escrita en el año 1955. Y desde allí, tanto esa obra como las que le siguieron iban dando indicios de lo que vendría a ser Macondo y algunos personajes que después conformarían 100 años de soledad, que fue su gran obra maestra y una de las obras más importantes de la literatura universal del siglo XX. La mayoría de los personajes de 100 años de soledad en verdad fueron inspirados por personas reales. Por ejemplo, Úrsula, que fue inspirada por su abuela, y la mayoría de los mitos que se cuentan son, por ejemplo, el del niño con cola de puerco, son mitos que en verdad estaban arraigados a la cultura de ese lugar. Locamente enamorados, al cabo de tantos años de complicidad estéril, gozaban del milagro de quererse tanto en la mesa como en la cama, y llegaron a ser tan felices que todavía cuando eran dos ancianos agotados, seguían retozando como conejos y peleándose como perros. Entonces entraron al cuarto de José Arcadio Buendía, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al oído, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que dormieran en la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. Cuando era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros, centrifugado por la cólera del huracán bíblico, cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, y empezó a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrando a la medida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de descifrar la última página de los pergaminos, como si estuviera viendo a un espejo hablando. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos, o los espejismos, sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible, desde siempre y para siempre, porque las estirpes, condenadas a 100 años de soledad, no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.
Era el Castaño, el coronel Aureliano Buendía, fue también a la puerta de la calle y se mezcló con los curiosos que contemplaban el desfile, y vio una mujer vestida de oro en el cogoto de un elefante, vio un dromedario triste, vio un oso vestido de holandesa que marcaba el compás de la música con un cucharón y una cacerola, vio dos payasos haciendo moromas en la cola del desfile, y vio otra vez la cara de su soledad miserable cuando todo acabó de pasar. Y no quedó sino el luminoso espacio de la calle y el aire lleno de hormigas voladoras, y unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue Castaño, pensando en el circo, y mientras orinaba trató de seguir pensando en el circo, pero ya no encontró el recuerdo. Metió la cabeza entre los hombros como un pollito, y se quedó inmóvil con la frente apoyada en el tronco del castaño. La familia no se enteró hasta el día siguiente, a las 11 de la mañana, cuando Santa Sofía de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio y le llamó la atención que estuvieran bajando los gallinazos. 100 años de soledad narra la historia de la familia Buendía y Guarán en sus 7 generaciones, comenzando por José Arcadio Buendía y Úrsula Guarán. En un principio, en la fundación, José Arcadio Buendía ve a la ciudad en un sueño que tuvo y escuchó el nombre también en ese sueño y establecieron la ciudad a la orilla del río. En el principio se cuenta la fundación de la ciudad, la llegada de los gitanos, posteriormente la guerra de los 20 años cuyo principal protagonista es el coronel Aureliano Buendía. Luego se da la fiebre del banano con las plantaciones de banano, cuyos protagonistas serían los gemelos Aureliano II y José Arcadio II. Luego se da el diluvio, que dura más de 4 años, y la posterior devastación de 4 años, 11 meses y 2 días. 4 años, 11 meses y 2 días, y la posterior devastación de la ciudad tras el diluvio, hasta llegar al fin de la ciudad con el fin de la estirpe, tras los 100 años de soledad. Cuando Aureliano Babilonia descifra por fin los pergaminos del gitano Melquíades, que había predecido toda la historia de los Buendía, y el viento arrasa la ciudad y se lleva consigo tanto la ciudad como toda la estirpe y su historia. El tiempo transcurre de forma diferente en este libro porque los sucesos se repiten, por lo que se da en forma de círculo. Y los nombres también se repiten, por lo que para leer el libro hay que leerlo con un árbol genealógico. Al primer miembro de la estirpe termina su vida atado a un árbol, a un castaño, y al último lo devoran las hormigas. En toda la historia de la literatura nunca existió un libro como este, por lo que es único. La belleza en sus palabras y los sentimientos que expresan y cómo narran la historia de la humanidad prácticamente en el libro. Tanto hechos cotidianos como hechos fantásticos. Si bien te expresa la soledad que sintió esta estirpe durante tantos años, te lo expresa de una forma única, que no lo vas a encontrar en otro libro, en otra novela que puedas llegar a leer, porque realmente es algo que el autor lo llega a expresar de una manera especial, que al leerlo te dan ganas de seguirlo leyendo y de no parar y de terminar de leerlo y comenzarlo de nuevamente, porque es una historia única e irrepetible. Conserva intacta la locura de tu corazón. Conserva intacta la locura de tu corazón.